Alumnos del Ministerio de Enseñanza, buen día, bienvenidos a esta nueva clase que vamos a tener hoy. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante que está en Segunda de Pedro, como lo veníamos viendo desde la clase pasada, y esto es sobre la virtud. Para entrar en materia, entonces, quiero invitarlos a que vayamos a ver el contenido de la clase. Vamos a tener una pequeña introducción, luego vamos a estar viendo el concepto de virtud. Vamos a ver también ejemplos bíblicos de fe con virtud, seguido de deberes cristianos, acciones que acompañan la fe. Y vamos a finalizar con un pequeño ejercicio sobre el método O y A. Entonces, para entrar en materia, vamos a ver como introducción nuevamente el pasaje que venimos viendo desde la clase pasada, que está en Segunda de Pedro, el capítulo 1, versos 5 al 7, y lo voy a estar viendo en la Reina Valera. Voy a leerlo nuevamente y dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Como vemos, luego de fe entramos entonces en virtud, que hace referencia a este creyendo y haciendo. ¿Cuál es el concepto de virtud? Y quiero invitarlos a que, si tienen allí su Biblia, puedan abrir el pasaje en Santiago, el capítulo 2, verso 14. Lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, y en esta versión nos dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Cuando nosotros miramos el concepto de virtud según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que es una actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos. O también es la disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales. Entonces, si nos damos cuenta, viene este significado clave, que es la coherencia entre lo que creo, lo que digo y lo que hago. Por eso nos dice que a la fe hay que añadirle virtud, es decir, acción. La virtud es la fe en acción. Vamos a ver entonces otro pasaje. En Santiago 2 también, pero ahora vamos a ir al verso 18 y al 20 nos dice: ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras tienen buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Y wow, uno ve este pasaje y cuando uno lo entiende en el sentido del tono que se está usando aquí, es fuerte y es bien directo para nuestras vidas, porque aquí lo que el Señor nos está diciendo es: ¿cómo es posible que tú puedas decir que crees si no tienes buenas acciones? Incluso nos está diciendo: tú puedes decir que tienes fe y creer que hay un solo Dios, pero aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. ¿Cuál es la diferencia nuestra como creyentes frente a los demonios? Y es que nosotros actuamos en coherencia a nuestra fe, que todo lo que digamos y todo lo que hacemos tiene que unirse a la fe. Entonces son las acciones. Luego de ver este concepto, quiero que veamos algunos ejemplos bíblicos de fe con virtud. Vamos a enfatizar en la virtud justamente porque estamos hablando de las acciones. Todo esto que vamos a entrar a ver de los ejemplos lo van a encontrar en Hebreos el capítulo 11, y quiero invitarlos a que, como complemento de esta clase, puedan leer el pasaje completo. Creo que muchos conocemos Hebreos 11.1, 11.2, donde nos habla de estos grandes ejemplos de fe, que este es el título que usa la Nueva Traducción Viviente. Pero quiero invitarlos a que puedan ir leyendo pasaje por pasaje, y vamos a empezar entonces por Abel. Si ustedes van a leer, o si ustedes tienen en este momento Hebreos 11, en ese capítulo 1, dice entonces en el verso 4 que fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Dice acá el verso, no está en pantalla, pero igual se los cuento. Dice: la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe.
Por eso en pantalla ustedes están viendo que por causa de esa fe, Abel presentó ofrenda más agradable. Y si ustedes se dan cuenta en este cuadro, todos los ejemplos que estamos viendo, todos van a iniciar por un verbo, porque justamente es una acción. Entonces Abel presentó ofrenda. El segundo ejemplo va en orden también en lo que estamos viendo en Hebreos 11 y es Enoc. Como saben, y lo menciona en el verso 5, dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios le llevó. Pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Quiere decir que agradaba a Dios con lo que hacía, era de buen testimonio. Y Enoc es conocido porque caminaba con Dios, algo muy impactante y de ejemplo para nosotros. Más adelante vamos a ver a Noé, otro personaje también muy conocido y que personalmente me impacta mucho porque cuando lo describe la palabra y en el contexto de la historia, si ustedes lo han visto, Noé hizo un arca en obediencia al Señor, aún en una época y en una ciudad donde no llovía, donde ni siquiera conocían que era llover, y el Señor le dice que va a venir un diluvio, que va a destruir en ese tiempo, todo lo que era en Sodoma y Gomorra, y habla de que él hizo un arca y siguió las instrucciones del Señor porque vinieron directamente de él. Más adelante encontramos a Abraham en el pasaje de Hebreos y también es uno de estos personajes, y Abraham sobre todo el padre de la fe, porque él demostró a través de sus acciones varias cosas. Digamos que él fue conocido primero por obedecer porque sale de su tierra, ¿no? De su parentela, la tierra que el Señor le muestra. Habitó como extranjero porque él dejó todo por seguir al Señor. Y también ofreció a Isaac, que fue este hijo de la promesa, y que lo presentó en sacrificio, aún reconociendo que si bien era su hijo, pues también primeramente era algo que si el Señor pedía, él lo iba a hacer con agrado por más difícil que fuera. Entonces vemos cómo todas esas acciones están demostrando la fe y que si se dan cuenta va muy en relación a lo que Santiago nos decía en el verso que ya leímos. Y por último tenemos a José. ¿Qué vemos en José? Dice la palabra que él declaró con confianza que Israel saldría de Egipto. Él creyó la promesa que el Señor había dado y aún en el pasaje que nos habla acá en Hebreos, que les invito a que lo lean después, dice que él pidió incluso que cuando lo fueran a enterrar después de su muerte lo hicieran en esa tierra porque él creía que habría esa promesa cumplida y que iban a salir de Egipto. Entonces, todos estos son grandes ejemplos de fe y si ustedes van a seguir el pasaje completo de Hebreos 11, los invito para que vean que también hay muchos otros ejemplos destacados sobre fe, pero sobre todo estos los quisimos traer como ejemplo por ser destacados en acciones muy relevantes que nos hablan de esa fe que tienen. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? La palabra del Señor está llena de consejos para nuestras vidas y quiero invitarlos a que ahora pasemos a un pasaje muy importante que creo que es una buena manera y una buena herramienta que nos da la palabra del Señor para nosotros poner en práctica esa fe. Porque creo que muchos de nosotros decimos, bueno, pues yo trato de comportarme lo mejor posible, de seguir al Señor y yo creo en Él y yo lo amo y yo puedo venir aquí a la iglesia y orar y eso está perfecto. Eso está perfecto y eso hay que seguirlo haciendo y hemos aprendido acá en la iglesia con todas las enseñanzas y en las clases que hemos visto hasta ahora que es muy importante seguir la palabra del Señor, es muy importante la comunión con Dios, pero el Señor también hoy nos está invitando a través de este rasgo que es la virtud, el poder poner en práctica, el poder en nuestro día a día y en nuestra cotidianidad, fuera de ese lugar secreto, vivir y demostrar esa fe. Entonces quiero invitarlos a que me sigan en Romanos el capítulo 12 y vamos a estar leyendo desde el verso 9 en adelante hasta el 19. Yo voy a estar haciendo el análisis con la nueva traducción viviente, y les invito a que me sigan. Entonces el pasaje, yo me voy a ir deteniendo en ciertos versos para que podamos desmenuzar todo lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces dice, no finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos,
tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Si se dan cuenta, en el título del pasaje habla de estos deberes cristianos. Acá en el contexto, obviamente, Pablo le está hablando a estos primeros cristianos, a los romanos, les está dando una carta justamente a ellos porque ya conocen del Señor. Y es importante que esa fe y ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros sea vivido en lo que nosotros hacemos en el día a día. Entonces, cuando habla de ese amor sin fingimiento, está diciendo que es no ponerle máscaras al amor, porque el amor que tiene máscaras en realidad no sería amor. Entonces, cuando hablamos de una máscara, hablamos de la hipocresía. Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a mostrar el amor, es decir, a dejar la hipocresía. Si nosotros en nuestro trabajo o en nuestra familia, tal vez hay personas que sabemos que no nos las llevamos muy bien, nosotros somos los primeros llamados a demostrar amor y no tener fingimiento. Cuando habla de aferrarse, ¿no? y aferrarse a lo bueno, nos está hablando de que una persona que tiene virtud sabe aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Muchos de nosotros podemos aferrarnos solamente a hacer lo bueno, pero no aborrecemos lo malo, entonces tenemos ciertas negociaciones y le damos pie al diablo y eso no está bien. Y muchas veces algunos de nosotros aborrecemos lo malo, pero no necesariamente obedecemos y nos aferramos a todo lo bueno que dice el Señor. Un creyente sabe aborrecer lo malo y seguir lo bueno, no negocia. Ahora, cuando está hablando de ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Ese honrarse mutuamente habla de estos buenos modales entre cristianos. Habla de cómo de una manera educada, cordial, con amor justamente, podemos tratarnos los unos a los otros y estamos llamados a tener esos buenos modales, a tener un buen comportamiento. Más adelante nos está hablando de fervientes de espíritu o de trabajen con esmero. Ese fervientes de espíritu lo encontramos en la Reina Valera y quería traerlo también aquí para añadir que en esa traducción se puede decir que en cuanto al espíritu es tener fuego en el espíritu y que se nos llama al trabajo duro. Cuando dice trabajen con esmero es trabajar con ese fuego en el espíritu donde no hay pereza. Nosotros no le damos lugar a la pereza. Y dice la palabra del Señor en otros pasajes que nosotros no tenemos espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y cuando habla del dominio propio es que a pesar de que mi cuerpo se sienta cansado, o sea difícil, o tenga pereza, yo puedo ejercer ese dominio propio. Puedo ser ferviente de espíritu y puedo pedirle al Espíritu Santo que sea esa fuerza que guíe mi corazón para trabajar con esmero, independiente de si el jefe es justo o injusto, presente o no, independiente de nuestros compañeros de trabajo, nosotros estamos llamados a la excelencia. Y finalmente, cuando nos habla en el pasaje, alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Ese llamado a la esperanza habla de esa recompensa, porque la esperanza segura que tenemos habla de la eternidad, de estar con el Señor, de poder compartir con Él en un futuro donde sabemos que ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, y nos aferramos a que todo eso que hacemos hoy, cuando nosotros estamos decidiendo que independiente de lo que nos hagan, de cómo sea el mundo, de las noticias, de que es que todo el mundo hace esto y que tú decidas decir, no, yo me aferro a la palabra del Señor, eso también demuestra que tú estás entonces aferrado a esa esperanza de la eternidad, que tú eres hijo de Dios y conoces tu identidad y tu seguridad está en la palabra del Señor, entonces por eso actúas y obedeces y sigues al Señor porque confías en que sus planes son mejores. Cuando los tiempos son difíciles, eso no nos va a excusar de que nosotros abandonemos la esperanza o la paciencia. Nosotros debemos ser constantes en la oración, por eso dice el verso, sigan orando, porque las pruebas no nos pueden excusar entonces explotar la falta de amor, el actuar en las emociones. Aún los tiempos difíciles sabemos en la palabra que son los que Dios usa también para formar nuestro carácter, entonces no nos excusa de que actuemos de cierta manera, sino que nosotros debemos confiar en el Señor, tener una paciencia firme y seguir actuando conforme a esa fe que tenemos. Vamos a continuar
con el verso 13. Dice: estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino que pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Nuestra preocupación y cuidado se va a demostrar en obras prácticas a favor de otros. Cuando vemos que alguien está en necesidad, nosotros estamos en la capacidad de ir a ellos y compartir y ayudar, porque eso es bendición para la iglesia y eso es una muestra de amor que muchas veces el Señor nos usa para ayudar a otros y mostrar que Él nos ama. Así como muchas veces puedes estar en necesidad y viene alguien y te ayuda, viene alguien y te da un abrazo, muchas veces es, por no decir que siempre es el Señor enviando personas y poniéndose querer como el hacer en otros para bendecirnos, para decirnos que nos ama, como nosotros no podemos ser entonces ese instrumento. Y que muchas veces ese ayudar, brindar hospitalidad es, ok, o yo voy y ayudo a la persona porque sé y me acerco, o incluso yo puedo decirle a esa persona que venga a mi casa, o yo le invito a algún lugar, porque eso es brindar hospitalidad. Invitarles a que vengan a nosotros para nosotros también mostrarles del amor del Señor. Luego cuando vemos, si nos fijamos en el contexto en el que está escrito Romanos, que esto viene del griego, la palabra griega para hospitalidad se traduce como amor por los extraños. Entonces es muy bonito ver que incluso en personas que tal vez no conocemos a profundidad, que podemos llamar extraños, estamos llamados a brindar ese amor con la hospitalidad. Además, ese practicando hospitalidad o brindar hospitalidad, como dice esa versión, es una palabra fuerte porque se traduce como desde el griego, o sea, si traemos esa frase que dice brindar hospitalidad, si lo sacamos del griego, se traduce muchas veces a persigan la hospitalidad. Persigan a esas personas que saben que están en necesidad, es de una manera intencional. Esto es el amor en acción, no solamente con nuestros sentimientos. Ahora cuando dice, bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino que pídanle a Dios en oración que los bendiga. Eso nos llama a no tener una actitud despreciable o detestable hacia nadie. Nosotros no estamos llamados a tratar a nadie con desprecio. El Señor nos llama a honrarnos, a amarnos, y el Señor es imparcial, Él no tiene preferencias. Nosotros no estamos llamados a tratar a nadie con desprecio, ni siquiera aquellas personas que nos persiguen. Y por último, cuando dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran, es un llamado a ser considerados, a unirnos en ese mismo sentimiento como seres humanos que somos, con emociones que tenemos, que el Señor también ha puesto, pero que sabiamente nos llama a administrar y a ejercer ese control. Nos está diciendo, sé considerado cuando el otro sufre, sé considerado cuando el otro está alegre. Que si alguien viene a ti y te dice, no, pues pude comprar un carro, pude comprar un apartamento, no es como para compararnos y decir, ay, usted sí, yo no, es alegrarse genuinamente y celebrarlo, porque es alegrarnos como iglesia. Cuando alguien es bendecido, toda la iglesia es bendecida. Así que ese es el llamado, a ser considerados. Vamos a pasar ahora al verso 16. Este nos dice, vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Aquí Pablo nos está advirtiendo y nos está llamando a tener una actitud humilde en nuestra manera de pensar. Aquí está diciendo, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y la gente común no está hablando como de que nosotros seamos mejores entonces por ser creyentes. No necesariamente. Aquí lo que está diciendo es, nosotros como creyentes tenemos la capacidad, porque somos hijos de Dios y todos ante Dios somos iguales, de relacionarnos con la persona más privilegiada, pero también con la persona más humilde, de saludarla, de tratarla con respeto, de no hacerla a un lado como lo veíamos en versículos anteriores, porque nosotros estamos imitando a Jesús. Y si vemos
Lo que Jesús hizo, Él se reunía y se sentaba a comer con cualquier persona. Entonces, no podemos ser tampoco sabios en nuestra propia opinión, porque nos recuerda que nosotros, por nuestras fuerzas, estamos lejos de ser como Jesús si lo hacemos a nuestra manera. Nosotros debemos siempre tratar de ser como Jesús en todo aspecto de nuestra vida. Ahora, cuando dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal, entonces Dios nos está diciendo, la venganza es de Él, la justicia es de Él. Se nos llama a amar a nuestros enemigos y a tratar bien a aquellos que nos tratan mal. Porque cuando lo hacemos de esta manera, cuando doblegamos nuestra carne, cuando soltamos ese deseo de venganza o de justicia, estamos diciendo, Señor, yo creo en que tú estás en control y tú eres más importante. Amén. Y cuando dice, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas, las personas deben verlo. Así como lo resalto en el pasaje, las personas deben ver lo que es bueno y lo que es malo a través de nuestra conducta. Muchas veces nosotros decimos y podemos sentir, no, es que hay muchos requisitos y son muchos mandamientos y yo ni siquiera a veces sé cómo hablarle a otra persona del Señor. Es que es por nuestra conducta. El primer paso es por nuestro testimonio. Imaginemos nuestra vida no como, qué montón de requisitos hay en el Señor. No, sino que nosotros somos esa carta abierta que por esa interacción, por esa manera en cómo tú respondes en tu trabajo, en cómo tú actúas con tu familia o en la calle incluso, es la manera en la que tú le estás mostrando a otras personas esto es lo bueno y esto es lo malo, esto es lo que el Señor quiere y lo que no. Entonces, hoy nos está llamando el Señor a través de la virtud a cambiar nuestra perspectiva de nuestra conducta, entendiendo que no se trata solo de lo que yo quiera o lo que yo sienta, sino que estamos llamados a saber cómo el Señor quiere que te puede usar a ti y a mí a través de nuestras acciones para bendecir a otros, para mostrarle su mensaje a otros. Y para ir entonces concluyendo sobre los deberes cristianos y sobre estas acciones que acompañan la fe, que estamos hablando de la virtud, en el verso 18 y 19 nos dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza y yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Esta porción es muy clara y creo que para muchos de nosotros es una promesa también y es de ánimo porque el Señor se va a encargar. El Señor se va a encargar, pero también la palabra, y creo que hoy el Espíritu Santo nos está diciendo, mire, es normal que vayan a haber contiendas, es normal que vayan a haber personas que no los quieran, que vayan a tener enemigos, porque aquí justo está diciendo, si es posible, trate de vivir en paz con todos, lo que también nos indica que puede que llegue un punto donde no podamos estar en paz con algunas personas, pero que a pesar de eso, descansemos en que el Señor está en control y que Él se va a encargar. Nosotros debemos seguirnos preocupando por obedecer al Señor, por seguir viviendo como Jesús lo hizo y por tomar su ejemplo. Entonces, concluyendo esta parte de los deberes cristianos, para resumir, quiero dejarles 3 puntos claves. Pero bueno, antes de esos 3 puntos claves, con todo lo que acabamos de leer en ese pasaje de deberes cristianos debemos aborrecer lo que Dios aborrece. Y debemos ser diligentes en nuestra vida cristiana. Uno piensa que, y hoy el Señor nos está diciendo, no es solamente decir creo, no es solamente decir oro, sino que debemos ser diligentes, debemos ser intencionales, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos haga conscientes de Él todo el tiempo y que nos ayude todo el tiempo para que nosotros podamos hacer lo que Él quiere que hagamos en todas las situaciones. Que ahora sí, resumiendo, el primer punto, y bueno, estos 3 puntos claves que les quiero dejar son, la virtud es llevar la fe a las acciones. Que todo lo que diga, piense y haga sea coherente con lo que creo, porque eso va a demostrar el cimiento sobre el que estamos. Ahora, el segundo punto es, según Romanos, Dios quiere que en todo, incluso en lo cotidiano, yo demuestre mi fe, tú demuestres tu fe. Y el tercer punto es, si tengo fe en el Señor, entonces actúo conforme a su palabra. No es condicional, no es que
Es que si yo quiero la palabra, entonces pues sí, yo obedezco. Si no, pues yo ya creo en el Señor y pues yo ya oro. No, aquí el Señor nos está diciendo que si crees, entonces pones en práctica su palabra. No es negociable, es algo que debe venir, es una consecuencia de creer en el Señor. Y esto es algo muy importante con lo que quiero que hoy nos quedemos, para que entendamos que la palabra del Señor no es negociable y que podemos tenerla en mucha mayor estima y podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender, a amar y a buscar su palabra. Amén. Y bueno, para terminar, vamos a recordar entonces el método OIA. Y hoy quiero justamente, hablando de la virtud y hablando de este pasaje que veíamos antes sobre amarnos a todos, sobre bendecir a los que nos maldicen, quiero que vayamos entonces a Mateo el capítulo 5 y vamos a estar leyendo el verso 43 al 48. Este pasaje para muchos de nosotros es conocido, lo voy a estar leyendo también en la Nueva Traducción Viviente, y es la enseñanza acerca de amar a los enemigos. Hagan de cuenta que Pablo se basó en esto para contarle a los romanos cómo era que debíamos vivir, cuál es ese amor que nosotros estamos llamados a tener como hijos de Dios. O sea, aquí vamos a ver muchos años antes, cuando Jesús entonces estaba enseñando en el Sermón del Monte, lo que quería decir y de lo que Pablo tomó. O sea, aquí de entrada estamos viendo que Pablo conocía el Sermón del Monte y que lo tuvo muy en cuenta a la hora de escribir sus cartas. Entonces dice el pasaje en Mateo 5, el verso 43. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Dice, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Vamos entonces a empezar con la observación. Los personajes, Jesús, la multitud, porque en el Sermón del Monte sabemos que la multitud lo seguía, y están los discípulos. Entonces, las circunstancias, o bueno, ¿qué pasó? El lugar, pues es el monte en Galilea. No tenemos como tal un nombre del monte, pero sí sabemos que es en Galilea. Si ustedes leen el capítulo 1 en los versos iniciales, el capítulo 5, perdón, luego habla, Jesús decide enseñar a la multitud que le seguía de muchos lugares. O sea, él vio que lo estaban siguiendo y él decide acercarse al monte y decir, bueno, les voy a enseñar. Aquí habla con autoridad, invitando a ser radicales. Este no es un pasaje de consuelo, que sí, obviamente, sino que aquí se enfatiza mucho más en esa autoridad del Señor. Es uno de los discursos más largos y más famosos conocidos por el Señor. Luego habla de que al mencionar discípulos, si nos damos cuenta, se hace referencia a las personas que ya conocían de su mensaje y estaban dispuestos a seguirlo. Es decir, ya tenían una referencia de quién es el Señor. Entonces, ¿cuál es ese dato central? ¿Qué es lo más relevante? Cuando él dice, han escuchado que la ley dice, pero yo les digo, él ahí está poniendo su autoridad y él ahí está transformando un concepto y una idea que tenía la cultura en ese momento. Cuando dice, pero yo les digo, ¿cuáles son los resultados y consecuencias de esto? Las multitudes quedaron asombradas porque lo que hacía lo decía con autoridad. Entonces en Mateo 7, 28, 29, cuando ya finaliza todo el Sermón del Monte, ustedes se dan cuenta que esa es la reacción de la multitud. ¿Cuál es la interpretación entonces? Aquí tenemos dos preguntas importantes y la primera es, ¿por qué Jesús quería que se amara a los enemigos? ¿Por qué nos decía eso? Porque una idea que culturalmente llevaba tanto tiempo y que incluso en la ley se mencionaba, porque Jesús lo dijo. Y él mismo nos contesta, si de verdad soy hijo de Dios, yo debo actuar
diferente, porque si se acuerdan dice, no, pues los cobradores, los paganos, o sea, todo el mundo pues puede amar a los amigos, pero si yo de verdad soy hijo de Dios, debo actuar diferente. Otro punto es que él quería cambiar la manera de actuar de las personas para que pensaran en lo interno y espiritual y no en lo externo o basados en la religión o basados en la tradición. Digamos que algo que Jesús hizo posible y que por eso es como tan radical y tan importante en la historia, es que Jesús es esa persona que no solo vino a decirnos es posible vivir espiritualmente, sino que todo lo espiritual es tan importante como todo lo que haces. O sea, Jesús vino a poner un equilibrio y a decir, es que es todo. No es que solo te concentres en lo espiritual como encontramos hoy muchas corrientes religiosas, no es solo la mente, no es solo el interior, es que también lo exterior afecta, lo exterior es importante y él viene a decir, si en tu espíritu crees, entonces tú haces, entonces tú lo demuestras. Y acá también hay otro punto donde dice, si odiara a mi enemigo, ¿qué me haría diferente de un pecador? Si yo odio a otra persona, ¿cuál es la diferencia entonces entre creer en Dios? ¿Qué sentido tiene? Y aquí hay algo muy importante. Yo regreso el amor que ya me fue dado primeramente y lo regreso a través de amar a mis enemigos. O sea, yo recibí el amor y el perdón del Señor cuando creí en Él. Entonces, porque recibo un amor tan grande y el Señor dice que Él nos da de su amor y que el Espíritu Santo nos llena del amor de Dios, entonces nosotros, llenos de ese amor, podemos darlo aún a nuestros enemigos. Eso quiere decir que no estamos solos, sino que el Señor nos capacita. Y una segunda pregunta es, ¿qué significa ser perfecto como vuestro Padre es perfecto? Porque pues lo leemos en el pasaje y uno puede decir, bueno, pero ¿cómo así? Yo sé que no voy a lograr ser perfecto, eso solamente lo logra Jesús, sino que acá en el contexto en el que Él lo está escribiendo, nos está diciendo que aunque no lleguemos a la perfección, estamos llamados a cumplir la palabra de Dios como Jesús lo hizo. O sea, estamos llamados a seguirla lo más posible, como lo decíamos antes, lo más intencional posible. Es un llamado a decirles, bueno, ustedes tienen que seguir la palabra, ustedes tienen que hacer lo que el Padre nos está enseñando. Y también hay que hacer claridad en que la ley no nos va a salvar, porque sabemos que si quisiéramos, por más de que intentáramos en nuestras fuerzas, no vamos a poder cumplir con todo. Pero en Jesús se perfecciona la ley. O sea, yo me acerco a Jesús y Él me ayuda y me da su gracia y su misericordia para que entonces yo pueda caminar con Él y en este caso particular yo pueda amar a otros, incluso a los que no me aman, ¿no? A mis enemigos. Entonces, recordemos que aquí Jesús está enseñando el carácter de los ciudadanos de su reino y nosotros debemos esperar a que si tengo ese carácter, porque el Señor nos promete que podemos andar como Él lo hizo, debemos vernos diferentes. Amén. Y ahora, ¿cuál es la aplicación de este pasaje? ¿Qué enseñanza nos deja? Bueno, fuera de lo que ya hemos hablado, primero, vivir para Dios y no para las apariencias. No estamos llamados a seguir lo que el mundo dice, lo que nos enseñaron tal vez, la cultura, la creencia, sino lo que Dios dice en su palabra. Y que al fin podemos ser coherentes en el interior y en el exterior. Dios nos llama a eso, a ser coherentes en ambos sentidos, como lo explicaba antes. Un segundo punto es que el incomparable amor tan grande de Jesús en nosotros es mostrado en que podemos extenderlo a nuestros enemigos. Entonces, de lo que he recibido, puedo dar y estoy llamado a dar. Y un último punto es que debemos amar, bendecir, hacer el bien y orar por nuestros enemigos. No es suficiente con tener una actitud cordial, no es suficiente con quedarme callado y no responder feo. Dice que tenemos que bendecir, hacer el bien y orar por ellos. Esa es la manera en que nuestro corazón sana, cambia, aprende a perdonar y al mismo tiempo es la mejor forma en la que yo puedo hacer para que el Señor se encargue, en la que puedo depositar mi confianza y que el Señor, sabemos que para Él no hay nada imposible, incluso puede cambiar la situación, puede cambiar el corazón de la persona y si aún no lo hace, descansamos en que el Señor está en control.
y que Él nos defiende y que Él nos cuida y que así como le leíamos en el pasaje de Romanos, Él se va a encargar. Entonces lo podemos demostrar con nuestra conducta. Así que yo quiero invitarlos a que, como se fijan, son 5 versos los que vimos en el capítulo 5 de Mateo y toda la riqueza que pudimos sacar con este método hoy. Yo quiero invitarlos y animarlos a que en su tiempo devocional no tiene que ser tan estructurado tal vez como lo presentamos en las clases, pero que ustedes puedan hacer ese ejercicio de análisis, ese ejercicio de ir más profundo en el Señor y vean toda la riqueza que Él nos puede hablar para nuestra vida. Qué bendición poder recibir la verdad y la palabra de Dios. Hoy estuvimos viendo varios versículos, pero qué bueno es hoy poder encontrar lo que el Señor nos llama a hacer y a demostrar con nuestra fe. Así que les damos las gracias por acompañarnos, les animamos a que sigan estudiando, aprendiendo y aplicando como es el lema del Ministerio de Enseñanza, y vamos a cerrar con una pequeña oración. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque nos das ese privilegio maravilloso de aprender de tu palabra, de tenerla aquí cerquita, impresa, que comparado en otras naciones y pueblos que ni siquiera te conocen o que les es prohibido, Señor, nosotros tenemos este privilegio. Gracias porque hoy nos estás abriendo nuestros ojos y nos estás trayendo esta verdad de que la fe no solamente se habla o solamente se trata de creer, sino que se trata también de actuar. Y te damos gracias, Señor, porque todas esas cosas que decidimos hacer bien y en obediencia, sabemos que tú las recompensarás cuando estemos contigo en el cielo y que nuestra recompensa eres tú, Jesús. Saber que estamos siguiendo tu instrucción, saber que estamos andando como tú lo hiciste. Y yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que el día de hoy nos muestres cuáles son aquellas cosas que específicamente en nuestras vidas debemos empezar a hacer. ¿Cuáles son esas cosas que quieres que sigamos, Señor? ¿Cuáles son esas cosas incluso que debemos cambiar, en las que debemos arrepentirnos, Señor? Y que seas tú guiándonos y dándonos de ese Espíritu Santo para que todos los días, todo el tiempo, en donde quiera que estemos, Señor, en cada interacción, podamos mostrar esa virtud. Podamos ser esos instrumentos tuyos para mostrarle a otros lo que está bien, lo que está mal y poder mostrar tu palabra y darte gloria, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.